Bueno. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es tratamiento de datos, o vamos a estar hablando del los diseños de estudios eh, y más que nada del análisis de datos. ¿Tá? Este, a lo largo del curso vamos a ir aumentando la complejidad y el grado de detalle con el que analizamos las cosas, pero es necesario que haya un primer acercamiento al estudio que más se realiza, que es el ensayo de bioequivalencia promedio, que Pietro estuvo hablando un poco la semana pasada, de los distintos tipos de ensayos que hay y de las distintas cosas que comparan. Hoy lo vamos a repasar un poquito al inicio. Pero nada, después, por ejemplo, más sobre en la segundo semestre vamos a estar volviendo y revisando algunas de las cosas que hacen al diseño de un estudio de bioequivalencia, al diseño de un protocolo. ¿Ah? Porque bueno, un estudio de bioequivalencia es un ensayo clínico y tiene bastantes puntas que está bueno ver y que más que nada las vamos a ver en el segundo hemisemestre, cuando después de este primer hemisemestre ustedes tengan bien claro cómo es la base, o sea, las básicas del estudio, de cómo se realiza, de qué análisis se hace y por qué algunos detalles son importantes. ¿No? Bien. Entonces, simplemente estas son diapositivas de repaso, ¿sí? Para asentar algunas cosas que obviamente que ya las venimos viendo. Cuando hablamos de bioequivalencia, hablamos de un aceptable grado de similitud entre la biodisponibilidad conseguida por equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas. ¿Está bien? Y la biodisponibilidad es la cantidad y la velocidad con la cual el principio activo ingresa a la circulación sistémica. O sea, es importante entender que la bioequivalencia apunta únicamente a la biodisponibilidad relativa entre dos productos, ¿ah? Entre dos medicamentos conteniendo el mismo principio activo. ¿Está bien? Que pueden tener, por ejemplo, distintas formas farmacéuticas, si son alternativas farmacéuticas, o pueden ser tener la misma forma farmacéutica y tener al principio activo en la misma sal, por ejemplo, con la misma formulación, no misma formulación exacto, pero misma forma farmacéutica, misma sal. Y eso se denomina equivalente farmacéutico. Vamos a ver entonces que cuando esto que parece sencillo, que yo les digo, ¿por qué hago hincapié? Porque algo que parece sencillo como comparar biodisponibilidad entre dos productos, se puede tornar un poco más complejo cuando vamos a la realidad, a realmente cómo se calcula esa diferencia de biodisponibilidad, porque muchas veces en el cálculo farmacocinético vamos a ver que la biodisponibilidad y el clearance, por ejemplo, la eliminación, muchas veces son difíciles de separar. ¿Sí? Entonces, son de las cosas que hay que afinar un poco y siempre tener como principio de que la bioequivalencia compara biodisponibilidad relativa entre productos. ¿Ah? Bien. A ver, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo más bajado a tierra para ver si se me entiende. Imagínense que trabajamos con fenitoína, ¿no? Fenitoína es el típico, es un anticonvulsivante y es el ejemplo clásico de farmacocinética no lineal. ¿Está bien? ¿Por qué farmacocinética no lineal? Porque tiene una eliminación con capacidad limitada. O sea que aumento, por ejemplo, al doble la dosis, ¿tá? Y la exposición aumenta más del doble. ¿Por qué? Porque la eliminación no puede acompasar ese aumento de dosis, aumento de exposición, o sea, no aumenta la exposición de manera proporcional, perdón, la eliminación de manera proporcional a la exposición, sino que aumenta menos, por lo tanto la exposición aumenta más de lo que aumenta la dosis. Entonces no hay una relación lineal dosis-exposición. ¿Sí? Entonces tenemos una cinética no lineal. Entonces, ¿qué pasa con principios activos de cinética no lineal, por ejemplo? ¿Cómo comparamos
la biodisponibilidad relativa entre dos productos. Imagínense que se están administrando en pacientes, se administran, lo comparamos en el mismo paciente, pero en distintos momentos en estado estacionario. O sea, en un momento donde ya el paciente viene con un tratamiento crónico, y ha llegado al estado estacionario. O sea, ha llegado al momento donde la cantidad, la velocidad media de ingreso es igual a la velocidad media de salida. Estos conceptos farmacocinéticos son importantes tenerlos básicos, y pregunten, porque cuando vayamos al análisis de datos, ahí se van a hacer más evidentes que necesitamos. Pero esto que les estoy dando es un adelanto para que ustedes, si no me están siguiendo, vayan y repasen algo de farmacocinética. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con un principio activo que tiene cinética no lineal? Cuando llega al estado estacionario, o sea, que hay una acumulación del principio activo en el organismo, ¿sí? Vieron que cuando damos una dosis única, tenemos un perfil de concentraciones que parte de cero, por ejemplo, de concentración cero, y genera una cierta exposición y luego baja a cero nuevamente, ¿sí? Porque el organismo dispone del principio activo que entra y lo elimina. Cuando estamos en dosis múltiples, ¿sí? En estado estacionario, hay una cierta acumulación, porque antes de que llegue a cero la concentración, yo doy una nueva administración. Entonces, el nuevo perfil de concentraciones se suma a las concentraciones que quedaban, ¿sí? A la masa de fármaco que viene de la administración anterior. Esa acumulación puede ser mayor o menor dependiendo de la semivida de eliminación que tenga un principio activo. ¿Está bien? Entonces, la exposición en dosis múltiple va a ser generalmente mayor a la exposición en dosis única. Si tenemos un principio activo que tiene una semivida tal que al momento de dar una nueva administración, yo tengo concentraciones significativas que vienen de la administración anterior. ¿Se está entendiendo algo de esto? ¿Me están siguiendo? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, por ejemplo, fenitoína, ¿no? Yo comparo, por ejemplo, estoy en dosis múltiple, ¿no? Y doy una marca comercial y tengo una cierta exposición. Ahora cambio la marca comercial y tengo un cambio en la biodisponibilidad, ¿sí? Porque es la nueva marca, el producto, por ejemplo, el producto A, que es el primero que tiene con el que se está tratando el paciente, produce una determinada exposición en el paciente. El producto B tiene una biodisponibilidad diferente, ¿sí? Por lo tanto va a cambiar la exposición. ¿Está bien? Pero la exposición no va a cambiar en forma lineal, porque así como cambia la biodisponibilidad, la cantidad que ingresa, también puede cambiar la eliminación. Porque para fenitoína la cinética no es lineal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un fármaco con cinética lineal, si yo aumento la biodisponibilidad un 10%, espero que la exposición aumente un 10%. Vamos a ver cómo medimos la exposición, pero espero que aumente en la misma relación que aumentó la biodisponibilidad. Si yo tengo un caso de eliminación no lineal, un aumento de 10% en la biodisponibilidad me puede generar un aumento mucho mayor en la exposición, 20, 30% quizás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumentó la biodisponibilidad, pero como la relación dosis-exposición no es lineal, la exposición puede aumentar más de lo que aumentó la dosis, por ejemplo. ¿Sí? O sea, la dosis real, la dosis biodisponible está aumentando porque aumenta la biodisponibilidad porque cambia el producto. Entonces, ahí las cosas ya se vuelven un poco complejas, por ejemplo, cuando quiero comparar dos productos que tienen distinta biodisponibilidad. En realidad, ¿cómo puedo resolver ese punto? Ya que dos productos pueden diferir un poco en biodisponibilidad, pero esa poca diferencia puede generar una diferencia grande en exposición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esos casos siempre vamos a seguir hablando de
que la bioequivalencia se define respecto a un aceptable grado de similitud entre la biodisponibilidad conseguida. O sea, hay un aceptable grado de similitud que permitimos, o sea, una aceptable diferencia que permitimos en la biodisponibilidad relativa entre dos productos, y ese siempre va a ser nuestro eje. ¿Ah? Y siempre lo que vamos a querer enfocarnos en evaluar es las diferencias en biodisponibilidad, quitando lo más posible, o sea, quitándonos de arriba lo más posible cualquier contribución que tenga en la exposición un aporte de un clearance diferente, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, cuando comparo dos productos, lo ideal es comparar, asegurarme que lo que esté comparando es la biodisponibilidad y no comparar el clearance u otros aspectos farmacocinéticos. Entonces, ahora vamos a ver con los diseños de estudios que hay, un poco, vamos a seguir discutiendo esto un poquito más. ¿Ah? Vamos a ver esto un poco en más detalle. Entonces, esto ya también lo vieron de la semana pasada. ¿Cómo pueden diferir dos productos, dos medicamentos? O sea, ¿qué diferencias, a qué nivel pueden estar las diferencias que, de su rendimiento in vivo en una población? Entonces, acá lo que se está graficando vendría a ser la distribución, por ejemplo, de un parámetro farmacocinético que indique la exposición al medicamento, al principio activo, perdón, después de administrar un medicamento test y un medicamento de referencia. Acá tenemos dos medicamentos, un medicamento que produce la curva azul, ¿ah? Y el otro medicamento que produce la curva naranja. ¿Qué son esas curvas? No son curvas de concentración a lo largo del tiempo, sino que son distribuciones de probabilidad. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que yo administro, por ejemplo, el medicamento azul a una población. Lo administro a la población y mido un parámetro farmacocinético que me indique la exposición al principio activo en esa población tras la administración de cierta dosis de este medicamento. Entonces, ese parámetro, por ejemplo, puede ser el área bajo la curva de las concentraciones plasmáticas versus el tiempo. ¿Sí? El área bajo la curva del perfil concentración-tiempo es un parámetro farmacocinético que mide la exposición total que tuvo el organismo al principio activo. O sea, qué tan expuesto estuvo el organismo al principio activo en una ventana determinada de tiempo. ¿Está bien? Ese grado de exposición lo puedo, a ver, voy a anotar acá. Por ejemplo, si yo mido concentraciones a lo largo del tiempo, ¿tá? Tengo un perfil, administro un medicamento, una dosis X, ¿sí? Medicamento de administración extravascular, mido las concentraciones a distintos tiempos, bien, después lo que hago es unir esas concentraciones para tener un perfil y medir el área bajo la curva. Entonces, el área bajo la curva, esto, ¿sí? La integral de la función concentración versus tiempo, me da una idea de la exposición total que tuvo el organismo al principio activo en, por ejemplo, esta ventana de tiempo. Esta área bajo la curva, por ejemplo, hasta un tiempo t grande, por ejemplo, podríamos decir que es el área bajo la curva de 0 a t. ¿Sí? Y esa puede ser una medida para evaluar o para cuantificar la exposición del organismo al principio activo tras la administración de un medicamento. ¿Está bien? Entonces ahora hago esa prueba y la hago en una población grande y cuantifico el área bajo la curva que obtengo tras la administración de un medicamento en cada uno de los individuos que forman esa población. Y ahí es donde vengo a esta curva, ¿no? A la curva que está al lado. Entonces la curva esta que está al lado, lo que está graficando son áreas bajo la curva, por ejemplo, ¿sí? Cuantificadas en esa población. Entonces, por ejemplo, imagínense que en esa población ustedes van a medir algunas áreas bajo la curva, todo tras la administración de la misma dosis. ¿Sí?
Va a haber algunas áreas bajo la curva menores, ¿sí? Muy chicas, otras muy grandes, ¿sí? Por acá. Y después vamos a tener, por ejemplo, podemos tener una distribución con esta forma normal. Vamos a ver cómo es la distribución de estos parámetros en la población, pero imagino, ahora simplifiquemos a que tenemos una distribución normal, tal que es una distribución simétrica en torno a una media, ¿sí? Entonces, todo esto son valores de área bajo la curva. Esto capaz que es mejor. Esto muchas veces se puede ver como un histograma, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, entre estos son valores de área bajo la curva, ¿sí? Y estos son valores de probabilidad. Y podrían ser vistos más y más, eh, en forma más concreta en un estudio, por ejemplo, con la proporción de áreas bajo la curva, por ejemplo, que yo encuentro en la población entre esta área y esta, bueno, es tal proporción. Acá, entonces ahí puedo construir, por ejemplo, un histograma de donde puedo ver algo así. ¿Sí? Entonces, veo que tengo muchas áreas bajo la curva en torno a este valor, el valor medio. ¿Sí? Entonces ahí, si yo tengo una distribución simétrica, entonces puedo caracterizar toda esa distribución con la curva azul, por ejemplo. Entonces, caracterizo esa distribución con una media y una desviación estándar. ¿Sí? Tienen ciertas características esa distribución que vamos a estar discutiendo un poquito más. Pero bueno, eso es lo que muestra esa curva azul. ¿Sí? Esa curva azul entonces muestra una distribución de probabilidades para el área bajo la curva en una población determinada. Entonces, el área bajo la curva más probable tras la administración de una misma dosis, ¿sí? O puedo dar distintas dosis, pero tengo que corregir las áreas bajo la curva. Entonces, el área bajo la curva más probable de obtener es la que está en la media, ¿sí? Marcada por el eje, y tengo una determinada variabilidad para las áreas bajo la curva obtenidas en la población tras la administración de ese medicamento. Entonces, lo que ven en este cuadrante, primer cuadrante, arriba a la izquierda, es que estoy comparando dos productos que logran en la población una misma media, ¿sí? Una misma área bajo la curva media, porque se distribuyen en torno a la misma media, ¿sí? Las áreas bajo la curva obtenidas, y además tienen una similar variabilidad interindividual, para las áreas bajo la curva obtenidas en esa población. ¿Sí? Son dos características diferentes que hacen al rendimiento in vivo de un producto farmacéutico. Uno es la media que se obtiene, ¿sí? O sea, qué posición media se logra, pero también es qué tanta variabilidad eh, genera en la exposición en esa población. ¿Sí? Entonces vamos acá. En este caso entonces tengo similar media y similar variabilidad. En este caso de abajo tengo similar variabilidad, ¿sí? Pero las medias son diferentes. O sea, tengo un producto, el producto azul, que claramente obtiene en la misma población un área bajo la curva media mayor que la que obtiene el otro producto, el naranja, tras la administración de la misma dosis. ¿Sí? O sea, el producto azul tendría mayor biodisponibilidad que el producto naranja. ¿Está bien? Entonces acá tengo diferentes medias. Acá tengo medias similares, pero distinta variabilidad. ¿Sí? O sea, el producto azul logra una media similar al producto naranja, pero tiene mayor variabilidad en este parámetro en área bajo la curva, por ejemplo. ¿Les parece que esto puede ser un problema en la clínica? Yo ¿Puede te ser iba a un problema? decir, lo ideal sería la naranja, ¿no? Que la variabilidad sea menor en Sí, comparación una con otra, ¿no? exacto. Porque Y no sé, siento que se la diste a diferentes personas y como que en cada una fue diferente, digamos, el área bajo la curva. Fue más diferente que cuando se lo diste al de la naranja. No sé, eso habla de que, no sé, sí, sí, el está bien. medicamento genera demasiada variabilidad y hay que ajustar eso, no sé. Ahí va. Claro, ahí dependería del rango terapéutico de ese medicamento, ¿no? Porque si el rango Exacto. es estrecho,
esa variabilidad podría generar que haya personas que queden por fuera del rango, por arriba o por debajo, ¿no? Tal Y bueno, cual. y ahí habrán efectos adversos que no son deseados. Ahí va, que pueden ser toxicidades o ineficacias, por ejemplo. Cuando, es tal cual ustedes dicen, lo importante de ver acá, y es algo que puede pasar y que esa vez es hasta más, es un poco más difícil o no lo tenemos tan presente como la comparación de medias, porque acá yo les estoy mostrando un esquema, un dibujo, pero es algo que realmente puede ocurrir, que una formulación produzca la misma posición media, pero realmente tenga mayor variabilidad, o sea, produzca una mayor variabilidad farmacocinética en la población. Y eso, claro, se hace más importante cuando yo tenga un producto, cuando esté trabajando con un fármaco de estrecho margen terapéutico, porque ahí la variabilidad va a tener un mayor impacto clínico, ¿sí? O sea, va a tener mayor impacto en la respuesta clínica tras la administración de una determinada dosis, ¿sí? Pero obviamente lo ideal es el perfil naranja, porque tras la administración de una X dosis produce una variabilidad menor farmacocinética en una población, ¿sí? Entonces, eso va a ser una herramienta más, o sea, va a ser una herramienta más efectiva, o más sencilla de regular la dosis en la población, porque voy a tener más probabilidad de que una misma dosis tenga un resultado eficaz y seguro en una mayor cantidad de pacientes, ¿sí? Pero es tal cual ustedes estaban diciendo. Entonces, esto es un factor importante, ¿sí? Incluso puedo tener también, obviamente, diferencias en la media y en la variabilidad. ¿Está bien? Entonces, puedo tener las diferencias a esos dos niveles, la media y la variabilidad. Este punto ya lo venían trabajando desde la semana pasada, lo estuvieron viendo con Pietro. Bioequivalencia no es igual a equivalencia terapéutica. ¿Y por qué valor bioequivalencia? Hemos discutido bastante. Esto es simplemente un repaso. Por ejemplo, lo que veníamos diciendo, lo que veníamos discutiendo ahora, reducir la variabilidad PKPD asociada al medicamento, evaluar la calidad biofarmacéutica del producto competidor y conocer las variables tecnológicas que afecten la fase biofarmacéutica para fomentar la innovación. Esta diapositiva es simplemente un repaso de lo que venimos charlando estas 2 semanas iniciales de curso. Entonces, ¿cómo evaluamos esas diferencias que recién vimos que pueden provocar o que pueden tener en la exposición, que logran dos medicamentos diferentes? Se debe evaluar entonces bajo un marco regulatorio determinado. O sea, debe haber, por lo que venimos discutiendo de la estructura de bioequivalencia y cómo se implementa y por qué se implementa, es necesario un marco regulatorio que diga, bueno, después de un innovador sigue este camino, después tiene tal periodo de exclusividad y cuando termina hay otros productos, otros medicamentos que pueden ingresar al mercado siempre y cuando cumplan con esta característica, ¿sí? Y esa característica tiene que estar bien regulada, o sea, tiene que estar bien definida objetivamente, ya que va a ser va a ser una puerta de ingreso, una ventanilla de ingreso, obviamente abreviada, o sea, un medicamento genérico no tiene que cumplir con todos los ensayos de un innovador, solo tiene que cumplir con el ensayo de bioequivalencia, pero tenemos que asegurar que distintos medicamentos competidores, ¿sí?, tengan las mismas, o sea, que cumplan el mismo ensayo, ¿tá?, comparándose contra la misma referencia para ingresar al mercado, porque esa va a ser, en eso se basa la abreviación, digamos, del proceso, ¿sí? O sea, no presento todos los ensayos de eficacia y seguridad, ¿por qué? Porque ya tengo la experiencia y la evidencia recabada con el producto original. Entonces, todos se comparan con el producto original,
Porque dicen, bueno, si logran una exposición similar al producto original, entonces es muy probable que, o sea, por lo menos sabemos que cumplen con un criterio, cumplen con la calidad biofarmacéutica necesaria como para llegar al mercado en las condiciones que ya se está trabajando con este principio activo, ¿sí? Durante el periodo de exclusividad. Entonces todos se comparan contra el original en un marco que asegure que esa comparación es objetiva, que cumple determinados requisitos, ¿sí? Y que no, por ejemplo, que un resultado no depende de quién lo haga, sino que está bien regulado, está avalado, por ejemplo, por la autoridad sanitaria, que va a evaluar los estudios antes de hacerlos y después de hechos, ¿sí? Y va a aceptarlos o los va a rechazar. Eso todo en el marco de un dossier que va a entregar el medicamento, la empresa interesada en comercializar un medicamento genérico a la autoridad sanitaria, ¿sí? Entonces tiene que haber un marco regulatorio, y ese marco regulatorio está en Uruguay desde 2007, está desde un poco antes con la ley de patentes, 2002, pero desde 2007 ustedes tienen el decreto que está en el aula virtual, el decreto de bioequivalencia, donde es el decreto es el 12 del 2007, es el decreto donde, bueno, se establece un poco el marco de trabajo de bioequivalencia y se dan indicaciones para realizar los estudios de bioequivalencia. Entonces, ¿cómo se debe hablar? Bueno, tiene que haber un marco regulatorio. O sea, todos tenemos que jugar con las mismas reglas. Tiene que ser en seres humanos, ¿sí? O sea, tenemos que, por lo que ya venimos discutiendo estas 2 semanas, tenemos que hacer esa comparación en seres humanos. Es la manera de evaluar la calidad biofarmacéutica de un producto, de un medicamento. Entonces, esto nos lleva a tener que realizar un ensayo clínico. Un ensayo clínico es un estudio de investigación en seres humanos donde se evalúa un producto o se evalúa un tratamiento del cual hay algún aspecto desconocido. O sea, hay una intervención. Un ensayo clínico es una intervención, involucra una intervención del protocolo, o sea, a ver, ¿cómo explicar esto? Una intervención del protocolo en el tratamiento que van a recibir los participantes. ¿Ah? Por ejemplo, un estudio en investigación en seres humanos puede ser un estudio clínico, y esa es una diferencia que se hace mucho, estudio versus ensayo. Un estudio clínico puede ser un estudio observacional. ¿Qué es un estudio observacional? Cuando, por ejemplo, yo lo único que hago es observar qué pasa con las condiciones de trabajo habituales. O sea, por ejemplo, los pacientes que reciben tal producto, tal medicamento, ¿qué exposición tienen? ¿Ah? Entonces lo único que hago yo es tomar muestras y para medir concentraciones, pero no hago una intervención. No voy a decir, bueno, voy a tener un grupo que recibe tal dosis, otro grupo que recibe otra dosis. O voy a tener un grupo que recibe este tratamiento con, por ejemplo, otro fármaco, y este grupo recibe solo el fármaco que a mí me interesa estudiar. ¿Ah? Eso sería una intervención. Cuando yo cambio el tratamiento que vienen teniendo esos pacientes para comparar o para tener una idea o sea, para evaluar un determinado aspecto vinculado al tratamiento. Entonces, los estudios clínicos observacionales no tienen una intervención. Los ensayos clínicos sí tienen una intervención. Y en este caso, la intervención que vamos a hacer es, vamos a administrar un producto del cual no conocemos la biodisponibilidad que genera, lo vamos a administrar a seres humanos y vamos a determinar cuál es la biodisponibilidad relativa. ¿Ah? ¿Cuál es la biodisponibilidad que logra este producto, que le vamos a llamar test, versus el producto de referencia? ¿Sí? Pero ese producto test, a priori, no tenemos ni idea qué biodisponibilidad va a provocar. Puede provocar exposición muy baja, relativamente al de referencia, o exposición alta. ¿Sí?
Entonces, es una intervención, porque estoy administrando un producto de calidad biofarmacéutica desconocida. ¿Sí? Entonces, es un ensayo clínico. ¿Hay excepciones? Sí, vamos a ver que el marco regulatorio incluye algunas excepciones que se llaman bioexenciones. ¿Ah? Una bioexención es cuando se exime a un producto de realizar el ensayo clínico. O sea, se le permite que utilice otras herramientas para demostrar de alguna manera o comprobar que con un alto grado de confianza que su biodisponibilidad, que la exposición que logra es similar a la del producto de referencia. En bioextensiones vamos a estar trabajando en este primer semestre también, pero después en 2 semanas aproximadamente. ¿Sí? Ahora nos vamos a enfocar en los ensayos clínicos. Entonces, como todo ensayo clínico, ¿sí? Es un marco regulatorio que involucra un ensayo clínico, tiene que estar muy, muy presente y todos los aspectos bioéticos se tiene que estar cumpliendo. ¿Sí? Entonces, hay que evaluar mucho, hay distintos aspectos éticos que hacen al diseño de este ensayo clínico que llamamos estudio de bioequivalencia, que hay que evaluar. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Acá el primer punto ahí dice que el estudio de bioequivalencia generalmente se hace en voluntarios sanos. ¿Sí? ¿Por qué no hacerlo en pacientes? ¿Por qué no hacer el estudio de equivalencia en pacientes? O sea, ustedes tienen un producto test, un medicamento test para comparar versus la referencia. ¿En qué lo harían? ¿En pacientes o en voluntarios al estudio? En voluntarios. ¿En voluntarios sanos? Sí. ¿Por qué? Yo pienso lo mismo. Bueno, primero que nada porque el paciente que ya tiene una cierta patología, esa patología podría influir de alguna manera en lo que estamos queriendo estudiar. Bien, sí. Pero te hago una pregunta. ¿Qué pasa si influye a favor o en contra del producto test? O sea, ¿qué pasa porque hay Agregando patologías? variabilidad Bien, ¿por qué agrego variabilidad? y porque sí, o sea, si afecta tanto positiva o negativamente, es un Te perdimos, me parece. ¿Estás ahí, Valentín? ¿El resto me escucha o soy yo que me No, corto? no, se le fue, creo. Bien. Creo que No, Valentín iba. ahí volvió a ver. Hola, Ahí, Ahí ahí. sí. Se te cortó. dale, sí, me está por explotar la computadora, no sé qué le pasa. Bien. Bueno, No sé qué, en qué es un. quedaron. No, estabas hablando de la variabilidad, que agregabas variabilidad si lo estudiabas en pacientes. Sí, Bueno, ese es un punto interesante y que podemos retomar con lo que les hablaba de la no linealidad, por ejemplo, hoy antes. El estado clínico, los pacientes con distintos estados clínicos, distintas patologías, pueden modificar la farmacocinética de un principio activo. ¿Sí? Y es verdad que en los pacientes, en general, si yo hiciera la distribución de probabilidad, por ejemplo, para el área bajo la curva tras la administración de una dosis de un mismo medicamento, podría esperar mayor variabilidad que en voluntarios sanos. ¿Sí? Dependiendo mucho, obviamente, de cuál sea el estado clínico de esos pacientes, de qué tipo de pacientes sean, para qué afección se usa el principio activo, etc. ¿Ah? Pero en pacientes puedo sumar variabilidad. ¿Está bien? Y esa variabilidad que sumo, que agrego, es una variabilidad farmacocinética vinculada al organismo. ¿Está bien? O sea, tengo una consulta. que aporta el organismo, que aporta cada sujeto. Y yo lo que quiero estudiar en bioequivalencia es ir
o sea, enfocar de la mayor manera posible, o sea, en la mayor medida posible, en la diferencia entre las formulaciones. O sea, toda la variabilidad, aparte de las formulaciones, me gustaría sacarla de arriba para realmente comparar si dos productos son diferentes o son similares. ¿Se entiende? Sí. Aparte, por eso también se elige cierto rango de edad en los voluntarios sanos y eso, y que no sean Bien, embarazadas y todas esas cosas, ahí va. Ahora vamos a ir a un poco. para poder eliminar todas las posibles variabilidades que escapan a lo que sería la formulación, ¿no? Exacto. Perfecto. Sí. También tengo un aspecto ético importante cuando hablamos de evaluar una formulación en pacientes. ¿Qué pasa si el producto test logra A una eso te iba a exposición? preguntar. Exacto. ¿Qué Porque, pasa? o sea, hay medicamentos que tienen que estar en estado estacionario para tener efecto y pueden ser muy dependientes de ese medicamento y bueno, cuando lo vas a cambiar, no tenés la certeza de que realmente vas a llegar a la misma exposición. Entonces puedes estar interfiriendo en el tratamiento. Exacto. Exacto. El producto test podría ser ineficaz o podría tener, o podría provocar niveles de toxicidad a la misma dosis que se administra el producto de referencia. Entonces, ahí ya entramos en un aspecto ético que es, podríamos someter a los pacientes en algún momento del ensayo clínico a ineficacia o a toxicidad con el producto test, que es el que se está evaluando, es el que no está todavía autorizado para comercializar, ¿sí? Para uso. Tengo una pregunta, Vale. que capaz que es un bolazo, pero no me termina de cerrar. Por ejemplo, imagínate que el medicamento que querés probar, no sé, es antihipertensivo. Sí. Si tenés un voluntario sano y le das eso, o sea, ¿no le bajaría demasiado la presión? O sea, no sé si me explico. Vos le estás dando un medicamento que va a ser en un futuro para una persona que realmente tiene esa patología. Si vos al voluntario sano se lo das, o sea, no sé, siento que no sé, no sé si me expliqué. Está muy bien la pregunta. Esa es la contracara ética de lo que veníamos hablando. Porque veníamos hablando que, por ejemplo, a un paciente, como que no sería muy ético evaluar un producto que estamos probando que no sabemos si realmente funciona. Si funciona de la misma manera, por lo menos. O sea, si provocas la Claro, misma. todavía eso, ¿no? Porque lo estás probando recién. O Ah, sea, entonces, por ejemplo, un paciente que viene en su tratamiento lo más bien con el producto de referencia, se enrola en un ensayo clínico en el cual puede tomar un producto test, va a tener que recibir el tratamiento de producto test y ahí puede descompensarse porque puede tener una mayor exposición o una menor exposición relativa a la que tenía con la referencia. Entonces, esa es una parte, entonces, que hace a decir, bueno, usemos voluntarios sanos. Pero ahora viene lo otro que vos decís, está bien, pero ¿qué pasa si la administración en voluntarios sanos tiene un efecto adverso en esos voluntarios? ¿Sí? Que obviamente son voluntarios, si son voluntarios sanos, no necesitan recibir el medicamento. Lo van a recibir porque estamos haciendo un ensayo clínico, porque estamos haciendo una evaluación in vivo de la biodisponibilidad relativa, nada más. O sea, van a ser enrolados en un estudio que tiene como objetivo comparar la biodisponibilidad, pero ellos en realidad no necesitan recibir el medicamento. Entonces pueden tener eventos adversos. ¿Sí? Entonces ahí, esa pregunta que haces vos entra en todos los aspectos éticos que hay que tener en consideración a la hora de diseñar un estudio de bioequivalencia. ¿Está bien? En general, la gran mayoría de los medicamentos se evalúan en voluntarios sanos porque se entiende que bueno, el balance ético es más favorable. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en general los estudios de equivalencia se hacen en dosis única. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir en dosis única? Que bueno, lo que hablábamos recién, que el voluntario sano va a recibir una dosis y no va a tener una acumulación del principio activo en el organismo, ¿tá? Sino que esa dosis después la vamos a dejar depurar. Entonces, generalmente los niveles que se consiguen tras la administración de una dosis son menores a los niveles que se consiguen en un tratamiento crónico.
¿tá? En un tratamiento de dosis múltiple, donde queremos que el principio activo haga un efecto tenga un efecto determinado. Generalmente, entonces vamos a estar trabajando a niveles de concentración menores. No, voy a anotar un poco para que se vea. Por ejemplo, ¿no? Imagina un antihipertensivo, por ejemplo. Imaginemos que esto es concentración y esto es tiempo. Imaginemos que este principio activo tiene por ejemplo, tiene un margen terapéutico que está en esas concentraciones, ¿tá? Para simplificar. Entonces medimos ¿qué pasa cuando administro una dosis? Puede pasar esto, por ejemplo, algo así. ¿Sí? O sea, una dosis, como parto de cero, no es suficiente para llegar a tener concentraciones efectivas en ese paciente. O sea, por ejemplo, para el ejemplo que vos ponías, Romina, para reducir la presión arterial. ¿Está bien? Entonces, cuando tengo esta característica, lo que se hace en un tratamiento, en un paciente, porque yo realmente quiero llegar a esos niveles, es a tal tiempo posdosis, por ejemplo, a las 12 horas, o puede ser a las 24, por ejemplo, repetir la administración. Entonces voy a tener una acumulación, ¿sí? Y después a las 12 voy a repetir, y ahí voy a llegar al estado estacionario. Entonces, las posologías que se usan en la población para los distintos medicamentos están diseñadas para lograr concentraciones eficaces y seguras o maximizar la probabilidad de que esas concentraciones sean eficaces y seguras en la población, pero tras dosis múltiples, ¿sí? Cuando estoy trabajando en estos niveles. ¿Está bien? En acumulación. ¿Está bien? Y eso pasa para muchísimos principios activos. Entonces, eso es algo que aliviana un poco la carga, aliviana un poco éticamente la carga de utilizar voluntarios sanos. Es bastante probable que un principio activo, al ser usado en dosis única, no provoque efectos adversos importantes en los voluntarios sanos que se someten al ensayo clínico. Entonces no es necesario que, digamos, cuando se la das al voluntario sano, que llegue dentro del rango de lo que sería la ventana terapéutica, ¿no? O sea, No, no es para necesario. dar bioequivalencia te da con que no llegue igual. Claro, porque lo Ahí que va. yo quiero comparar es la biodisponibilidad. Y la biodisponibilidad la puedo comparar entre dos productos para la dosis única. O sea, con la dosis única yo voy a tener la información suficiente para comparar la biodisponibilidad entre un test y la referencia. Está impecable. No tengo que llegar al estado estacionario. Ahora bien, esto que yo les decía de la dosis única puede no ser cierto para muchos principios activos. ¿Sí? ¿Se imaginan un caso en que esto sea un problema? ¿En que la administración de una dosis única sea un problema en un voluntario sano? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un principio activo que es un antineoplásico? ¿Sí? Un antineoplásico, los principios activos que se usan en quimioterapia tienen efectos importantes, efectos adversos importantes a dosis única. Porque son principios activos que su exposición lo que genera es impedimento del crecimiento celular. ¿Sí? Entonces, a dosis, y que generalmente se utilizan en ciclos y se dan en administraciones puntuales. Entonces, por ejemplo, en voluntarios sanos, eso puede ser un problema. Entonces, esto no es algo que esté tan cerrado por eso dice voluntarios sanos en general. ¿Ah? Puede haber situaciones en las cuales el balance ético haga que conducir un estudio de bioequivalencia en voluntarios sanos no sea lo más recomendable. ¿Ah?
y que se pueda generar un estudio de equivalencia en pacientes. Y este aspecto lo vamos a discutir un poco más en el segundo hemisemestre. O sea, ¿cómo podemos evaluar bioequivalencia en pacientes? Porque a veces es necesario. Por ejemplo, principios activos antineoplásicos. ¿Está bien? Pero de vuelta a lo que decía Valentín, no podemos volver a, por ejemplo, administrarle a que un paciente que esté tratándose con un principio activo deje o sea, sacarle totalmente el tratamiento y bajar a una dosis única. A veces eso no es posible y hay que hacer el ensayo de bioequivalencia en dosis múltiples. Entonces, esto no es tan rígido, ¿ah? Pero generalmente los ensayos de bioequivalencia se hacen en voluntarios sanos y en dosis única. ¿Está bien? ¿Por qué se hacen voluntarios sanos entonces? Porque por un lado tengo el aspecto ético de que estoy probando un medicamento del cual desconozco la calidad biofarmacéutica, por lo tanto no sería ético someter a un paciente que necesita ese principio activo en una determinada exposición, o sea, con una determinada biodisponibilidad, para controlar una enfermedad, por ejemplo, o bueno, para lo que lo esté recibiendo, no sería muy ético probar algo, ¿sí?, en un paciente que realmente necesita, ¿ah?, ese principio activo. Después hay otro aspecto que también Valentina apuntaba, que es la variabilidad. En general, si yo hiciera el ensayo clínico con pacientes, espero una mayor variabilidad. Esos pacientes pueden tener, por ejemplo, un estado clínico más variable que afecte la farmacocinética, o sea, que el organismo agregue variabilidad, y eso se va a confundir un poco con la variabilidad que aporta la formulación. Entonces me voy a alejar un poco de mi objetivo de evaluar realmente la diferencia de biodisponibilidad entre un producto y otro. Pero, por ejemplo, los pacientes pueden estar recibiendo otros fármacos, ¿sí? Para muchos principios activos se utilizan en la clínica en el marco de un tratamiento con varios otros principios activos, ¿sí? Entonces, puede ser que los pacientes estén recibiendo otros tratamientos, ¿no? Eso también puede aportar variabilidad por el lado de, por ejemplo, interacciones fármaco-fármaco. Entonces, se utiliza voluntarios sanos principalmente por esos dos motivos, ¿ah? El aspecto ético y después que queremos reducir lo más posible la variabilidad. Entonces, los voluntarios sanos que vamos a tratar de incluir en el ensayo clínico tienen características lo más homogéneas posibles. Pero ahí hay otro punto importante. El ensayo de bioequivalencia, ¿ah?, yo voy a estudiar la biodisponibilidad relativa. Obviamente no la voy a estudiar en toda la población. ¿Por qué? Porque sería imposible hacer un ensayo clínico con toda la población, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es, voy a tomar una muestra de esa población. Una muestra que debería ser representativa de esa población. Porque yo quiero estudiar, si bien yo quiero estudiar la biodisponibilidad relativa test versus referencia, también quiero que ese cálculo, esa estimación sea representativa de lo que después, o lo más representativa posible de lo que después vaya a pasar en la clínica cuando el producto test se vaya a utilizar. O sea, ¿de qué me sirve tener un ensayo clínico que me dice que test y referencia son iguales, si después puedo ir a la clínica y tener algún aspecto de los pacientes que haga que el test, por ejemplo, tiene una biodisponibilidad superior a la referencia? ¿Sí? Entonces, el estudio de bioequivalencia es un ensayo clínico, y bueno, como todo ensayo clínico, es un estudio donde yo tengo que hacer una inferencia, ¿sí? Voy a cuantificar una determinada característica del producto que estoy evaluando, pero esa característica lo que quiero es extrapolarla a la población. O sea, quiero evaluar una característica en la población, hacer una inferencia. Entonces,
si bien puedo usar voluntario, por un lado, para disminuir al máximo posible la variabilidad, debería haber un compromiso en el enrolamiento de voluntarios para que la muestra de voluntarios refleje las características de la población que va a recibir el principio activo. Un ejemplo típico que vamos a estar discutiendo bastante también en el segundo... Perdón, Manuel, una consulta. Vale. En el caso, o sea, por ejemplo, mujeres y hombres pueden llegar a tener diferencia en la biodisponibilidad Te por voy a hacer... diferentes factores. Sí, pero ahí hay O algo más sea, que creo que es a lo que vas vos. Pueden tener sí, o diferencia sea, en la biodisponibilidad relativa claro, entre dos por eso. productos. O sea, pueden tener diferencia en la bioequivalencia. ¿Me Ah, explico? ta. Sí, porque la pregunta era si podía sesgar el estudio a hombres y a mujeres, porque capaz que promediados daban una biodisponibilidad que después Está. no era demasiado Eso, representativa. perfecto. Eso lo vamos a estudiar. Ese punto lo vamos a estudiar. Pero vamos a hacer una diferencia antes, mirá. Porque hombres y mujeres pueden tener diferencias farmacocinéticas, ¿no? Yo puedo administrar el producto de referencia y en hombres tener una biodisponibilidad y en mujeres tener otra biodisponibilidad. El mismo producto, el mismo medicamento. ¿Por qué voy a tener esas diferencias? Porque, bueno, hombre, el tracto gastrointestinal, la fisiología gastrointestinal es diferente en hombres y mujeres y la biodisponibilidad oral puede ser diferente para un mismo medicamento. ¿Está bien? Sí, Ahora, puede ser, y lo hemos visto y lo vamos a estudiar, que cuando yo comparo un test, dos productos, dos medicamentos diferentes, un test versus una referencia, cuando hago esa comparación en hombres, por ejemplo, el medicamento test consigue la misma biodisponibilidad que el producto referencia, y cuando hago la comparación en mujeres, el medicamento test logra una biodisponibilidad diferente a la del producto referencia. ¿Se entiende? sí, Es sutil la diferencia, no es tan sutil después de que la vean y después de que hablemos bastante, pero una cosa es la diferencia que puede aportar el organismo y otra cosa es la diferencia que puede aportar la formulación, el producto. ¿Ah? claro. Entonces, entonces, un producto de referencia puede tener distintas biodisponibilidades en hombres y en mujeres, y eso es un punto, un tema. Eso es diferencia de sexo en farmacocinética. Pero dos productos test referencia pueden tener la misma biodisponibilidad relativa en hombres y tener distinta biodisponibilidad en mujeres, o al revés. ¿Está bien? Sí, Entonces, imagínense que yo tengo un producto que está indicado para ser administrado en mujeres. O sea, en la clínica se va a utilizar en mujeres. ¿Ah? Por ejemplo, las pastillas, los anticonceptivos orales. ¿Está bien? Tengo productos que se utilizan en mujeres. ¿Es ético hacer un estudio de equivalencia en hombres? O sea, usando voluntarios sanos hombres. y no, Claro, en principio la respuesta sería no. Debería hacerse en mujeres. Eso cuando entendemos que es posible que la biodisponibilidad relativa en hombres y en mujeres sea diferente. Pero hay mucha regulación al respecto, o sea, en muchos lugares no entienden que esto es una posibilidad. Entonces, permiten que uno haga un estudio de violencia en hombres y lo extrapole a mujeres, por ejemplo. ¿Sí? sí, Lo entiendo, sí. extrapole los resultados a mujeres. Y eso es un punto que nosotros también que hemos estudiado bastante y que vamos a estar discutiendo con ejemplos concretos en el segundo semestre. También, pero es importante ya marcarlo desde ahora, que lo ideal sería que la población, o sea, que yo reduzca la variabilidad en lo más posible, pero teniendo una población representativa que represente lo más, o sea, lo más posible las características eh, del organismo de los pacientes que después van a recibir ese producto. ¿Está bien? Después hay limitantes, por ejemplo, si es un producto que está, si es un medicamento que está indicado que es de uso pediátrico, bueno, ahí hacer un estudio de equivalencia en niños ya es como medio complicado. Porque una cosa es
los ensayos clínicos requeridos para probar por primera vez la eficacia y la seguridad de un fármaco, ¿tá?, en el marco del desarrollo del producto innovador. Y después son los estudios de equivalencia que se va a hacer se tendría que hacer uno por cada producto competidor que quiere entrar al mercado. Entonces imagínense, si cada producto competidor de un medicamento de uso pediátrico hiciera un ensayo clínico en niños, tampoco sería ético. ¿Está bien? No, claro. Entonces hay que tener un balance, hay que tener una flexibilidad. Esa flexibilidad la podemos manejar de manera racional cuando, bueno, conociendo el tema y sabiendo un poco qué cosas podemos permitirnos, o sea, qué cosas podemos permitir flexibilizar y qué otras no. ¿Está bien? En donde yo puedo acomodarme y en donde, o sea, en donde no tendría. Por ejemplo, una posibilidad es no hacer ningún estudio de equivalencia. Es decir, bueno, lo probamos en los pacientes cuando se vayan a usar y listo. ¿tá? Pero bueno, eso se entiende que no debería hacerse. Lo que sucede acá en Uruguay. Lo que debería hacerse es por lo menos un estudio clínico en donde comparemos la calidad biofarmacéutica en seres humanos y evaluemos y hagamos un análisis racional de qué tan diferente puede ser este producto para ver si aprobamos, si autorizamos que entre al mercado o no. ¿Está bien? Entonces, qué sujetos usamos es un aspecto fundamental del diseño de los estudios de equivalencia. Y bueno, en general se utilizan voluntarios sanos y se utilizan voluntarios sanos en una franja etaria determinada, que en Uruguay va de entre 18 a 50 años, si no me equivoco. Y después tenemos aspectos de diseño experimental, de diseño del ensayo clínico, que también los vamos a estar discutiendo. Aspectos, obviamente, que tienen que estar, como todo ensayo clínico en seres humanos, también los estudios en animales de experimentación se realiza lo mismo, se hace, una vez que se diseña el protocolo, se somete a evaluación de un comité de ética, ¿tá? Que se encarga de evaluar que tu diseño esté acorde a lo que querés encontrar, porque vas a utilizar, vas a enrolar pacientes o pacientes o voluntarios, en este caso voluntarios, para evaluar un punto. ¿Ah? Entonces, es necesario que ese protocolo tenga una evaluación de comité de ética y que se asegure que el diseño experimental es adecuado, que, por ejemplo, no sería ético enrolar voluntarios sanos y no asegurarse de que el estudio, de que el experimento está bien diseñado, porque un incorrecto diseño me puede llevar a que yo no pueda concluir nada del estudio, o sea, que los resultados no me sirvan para nada. Y si yo hago un ensayo clínico, someto a voluntarios sanos a la administración de un producto de test y un producto de referencia, y los resultados no me sirven para nada, entonces tampoco es ético. ¿Sí? Estoy incumpliendo ahí éticamente. ¿Está bien? Bien, vamos a avanzar un poquito. Entonces, la idea es también usar la misma referencia, o sea, que distintos medicamentos que quieren entrar como genéricos o como bioequivalentes se comparen contra la misma referencia para homogeneizar la calidad biofarmacéutica de todos los productos que estén en plaza a esa referencia. Y esto es un punto que parece sencillo, pero no lo es cuando lo bajamos a la realidad. O sea, si vamos por la línea temporal innovador, con su periodo de exclusividad, terminó y aparecen medicamentos similares que quieren probarse bioequivalentes para entrar al mercado, eso va a ser bastante lineal. Y todos vamos a saber un poco cuál es la referencia. Pero, por ejemplo, si en casos como Uruguay, donde la referencia nunca estuvo comercializada para algunos principios activos, por ejemplo, omeprazol. Omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones que aumenta el pH gástrico. ¿Ah? Entonces, y es un medicamento utilizado extensivamente, o sea, extensamente utilizado. Omeprazol, el original, nunca se comercializó en Uruguay. Entonces, si empezamos a estudiar bioequivalencia para omeprazol, lo cual hoy por hoy no se hace. Hoy por hoy los medicamentos comercializados de omeprazol en Uruguay, les diría que
Bueno, apareció uno hace relativamente poco, pero más del 90% son similares, no tienen bioequivalencia probada. Entonces, si empezáramos a regular esos medicamentos conteniendo omeprazol, ¿qué referencia utilizaríamos? ¿Sí? O sea, utilizaríamos una referencia que nunca se comercializó en Uruguay, que en la clínica, en la práctica clínica, no está la experiencia de uso, por lo menos a nivel local, con ese producto en nuestra población. ¿Sí? Esa es una buena pregunta. ¿Qué referencia utilizarían ustedes? ¿Cómo definir la referencia en ese caso? Es que no tiene sentido utilizar el original si no está en el mercado, porque el paciente no tendría la alternativa igual después de optar por ese en su tratamiento, ¿no? Claro. Lo Y que de puede... último, usar como referencia el primero que se empezó a comercializar acá, no sé. Bueno, Aunque es un criterio que han utilizado varias regulaciones. no sería lo ideal, pero acá. Por ejemplo, en México se hace eso. El primero que haya ingresado es el que se usa como referencia. Después hay medicamentos que hay empresas que pueden solicitar que su producto sea considerado la referencia. Pero es verdad lo que decía antes, que no tiene mucho sentido si, por ejemplo, porque estamos hablando de productos que ya se utilizan en la clínica, ¿no? Entonces, que los médicos ya tienen el cuerpo médico, que son los que prescriben, los que tienen la experiencia de uso clínico, ya tienen una cierta experiencia de uso y una cierta relación, dosis, exposición, respuesta clínica incorporada. O sea, ese conocimiento lo tienen incorporado. Entonces, más o menos se manejan con determinadas dosis, con determinadas posologías. Si si de un día para el otro cambiamos la calidad, radicalmente la calidad biofarmacéutica de los productos que tenemos, eso podría cambiar y eso generaría un problema. ¿Sí? Y más si por ejemplo, queremos tener un perfil, una biodisponibilidad determinada y en realidad esa biodisponibilidad no está presente, o sea, el producto ese no está presente en el mercado. Un ejemplo clásico, no sé si clásico, pero un ejemplo es la fenitoína de vuelta. Fenitoína, el producto original, creo que es de Pfizer, no estoy seguro, se llama Epanutin. ¿Ah? El Epanutin estuvo en Uruguay por bastante tiempo, pero en Uruguay se comercializa, lo que más se utiliza, los medicamentos que más se utilizan para fenitoína son principalmente productos de origen nacional. ¿Ah? Y ahí tenemos dos productos diferentes, ahora tenemos dos productos, antes había más, que bueno, comercializan dos laboratorios, no me acuerdo de los dos nombres, así que no los voy a decir, pero no me acuerdo del otro nombre. Antepil puede ser. Antepil, ahí va, que es de fármaco uruguayo, me parece, y Sí. comitoína de Roemers. Ahí va. Entonces, por ejemplo, el uso de comitoína, para tener una idea, está tan extendido en Uruguay que hay médicos que cuando piden medir la concentración de fenitoína en sangre para un paciente, muchas veces hablan de comitoinemia. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de algo, por ejemplo, medir albúmina en sangre, albuminemia, ¿sí? Porque medimos la concentración de albúmina en sangre. Azúcar, la glucosa en sangre, glicemia. Entonces, hablar de comitoinemia para medir fenitoína en sangre, muy asociado a la marca comercial nacional de un medicamento que obviamente contiene fenitoína, es raro. ¿No? Entonces, pero un poco les marca qué grado de utilización y de experiencia hay en Uruguay con un producto. ¿Sí? O sea, la fenitoína está muy asociada a esa marca comercial en Uruguay. Entonces, en Uruguay se quiso implementar bioequivalencia para fenitoína, pero como estaba este problema, que el original casi ni se usaba,
y la mayoría de la utilización clínica estaba soportada en medicamentos nacionales, entonces los laboratorios nacionales hicieron fuerza para decir, bueno, ¿cuál debería ser la referencia acá? ¿Debería ser Epanutin o debería ser alguno de los que más se utiliza? Y eso llevó a que, bueno, una discusión bastante grande que derivó en, bueno, que no se permitió no realizar un estudio de equivalencia tradicional en voluntarios sanos, sino que evaluar qué exposición se estaban consiguiendo los medicamentos nacionales en pacientes, ¿no? Entonces hizo un estudio de vigilancia. No se hizo la equivalencia tradicional, ¿no? O sea, quizás la mejor decisión ahí hubiese sido, bueno, que esta sea la referencia y listo, o sea, una referencia local y punto. Tampoco se optó por esa vía, se optó por otra solución que realmente no fue o sea, si bien se estudió la biodisponibilidad relativa, se estudió en pacientes, no se estudió en condiciones en voluntarios sanos, etc. Entonces, nosotros hicimos un ensayo clínico, pero en el marco de otro análisis de investigación, donde administramos Epanutin y administramos un producto nacional. Y vimos que la biodisponibilidad era muy diferente. O sea, no era un poco diferente, era muy diferente. El perfil que se lograba con los productos nacionales era mucho más de absorción lenta que el ingreso, que la biodisponibilidad de fenitoína tras la administración de Epanutin, del original, del innovador. Pero ya, o sea, llamativamente, ese perfil del innovador estaba asociado a una mayor frecuencia, una mayor incidencia de efectos adversos vinculados asociados a fenitoína. Entonces, en ese caso, por ejemplo, una biodisponibilidad o sea, un ingreso más lento es una ventaja terapéutica. Entonces, ese es un caso típico donde, por ejemplo, si seleccionáramos, si el ministerio se hubiese puesto firme, rígido en decir, no, Epanutin es el innovador, es la referencia. Primero que no hubiera quedado ningún medicamento nacional de fenitoína disponible porque son diferentes. Pero segundo que tampoco hubiese sido correcto porque quizás porque el perfil de seguridad no era igual, ¿sí? Y no era igual a lo que se venía utilizando hace décadas para la utilización de fenitoína en pacientes con epilepsia. Entonces, hay que tener hay que tener una cierta flexibilidad en esto que es lo que vamos a ver es una regulación. Vamos a ver, porque estamos viendo básicamente un control de calidad que hay que hacerle a los medicamentos para permitirles o no su ingreso al mercado, para permitirles comercializar. Pero al permitir comercializar estamos habilitando o quitando herramientas terapéuticas que van a estar disponibles para la sociedad. Entonces, hay que tener hay que tener una cierta flexibilidad, siempre tomando decisiones racionales, o sea, sabiendo que estamos evaluando el punto, que estamos evaluando lo importante, pero se pueden tener algunas concesiones, por ejemplo, que la referencia no sea el innovador, sino que sea otro que ya se viene utilizando hace mucho tiempo en el país, por ejemplo, ¿sí? Y eso no me parece mal. Entonces, seleccionar como referencia la marca comercial que se utiliza hace más tiempo, o la que más se utiliza, la que más hay experiencia de uso, me parece que no está mal. Y de última, la biodisponibilidad de esa referencia la vamos a terminar evaluando en varios estudios de equivalencia que se realicen. ¿Sí? Entonces, ese punto es interesante para también discutir. Y bueno, el análisis de datos, vamos a ver que tiene que ser objetivo, ¿sí? O sea, yo voy a hacer un ensayo, voy a conducir un ensayo clínico que tiene que estar, no tiene que depender de quién analice los datos, o sea, el resultado no puede depender del analista, ¿ah? Tiene que ser robusto en ese sentido. O sea, si analizo los datos yo, los analiza otro,
el resultado tiene que ser el mismo, porque es algo que va a habilitar o no la comercialización de un producto. ¿Está bien? Entonces, vamos a cortar en breve, pero bueno, creo que está bueno ir así un poco más lento y discutir estos puntos que son importantes. El estudio de bioequivalencia que más se aplica a nivel mundial es el estudio que se llama bioequivalencia promedio. En ese diseño, es un diseño experimental que lo que busca es comparar las respuestas medias farmacocinéticas obtenidas por dos medicamentos diferentes, o sea, por dos productos diferentes. ¿Está bien? O sea, volviendo a una de las primeras diapositivas de hoy. Si bien dos productos pueden diferir no solo en la media que consiguen, en la exposición media, sino que pueden diferir en la variabilidad que aportan a la farmacocinética, la variabilidad no se evalúa frecuentemente. Lo que se evalúa más frecuentemente es la diferencia de medias entre los productos, ¿sí? O sea, la diferencia en la biodisponibilidad media que logran. Y ese diseño experimental se conoce como bioequivalencia promedio. Se conoce bioequivalencia promedio específicamente porque lo que estamos comparando son las respuestas medias, ¿sí? Entonces pueden ser similares o pueden ser diferentes. Pietro la semana pasada les habló de bioequivalencia poblacional, es otro diseño experimental donde se evalúa, además se evalúa la variabilidad, y bioequivalencia individual donde se va un paso más para individualizar la comparación de biodisponibilidad relativa entre un test y una referencia, pero esos ensayos, bioequivalencia poblacional y bioequivalencia individual, generalmente son más complejos, más costosos, más difíciles de implementar y han tenido poca, si bien se han utilizado, han tenido poca, o sea, han tenido poco impacto a nivel regulatorio, a nivel mundial, ¿sí? O sea, la FDA, EMA, la agencia japonesa, por ejemplo, han evaluado otros diseños experimentales, además de la bioequivalencia promedio, pero realmente no lo aplican como marco general o sea, en base como rutina para la evaluación de bioequivalencia. ¿Está bien? Generalmente lo que se hace es la bioequivalencia promedio. ¿Está bien? Entonces, voy a ir solo hasta cómo es un estudio de bioequivalencia promedio. Entonces, es un diseño, se utiliza un diseño que tiene estas características. ¿Tá? Es aleatorio, la muestra de los sujetos debería ser seleccionada al azar, o sea, deberíamos tener tenemos características de voluntarios sanos que se pueden enrolar en un estudio, en un ensayo clínico de bioequivalencia. O sea, hay cosas que nos acotan, como por ejemplo el rango de edad, que está en el decreto, y que sean voluntarios sanos, o sea, que esté probado, que por ejemplo, hay que hacer análisis clínicos antes de realizar el estudio para poder enrolar un voluntario, probando, por ejemplo, su funcional hepático, su funcionalidad renal, etc. Pero además de cumplir eso, la muestra debería ser tomada al azar, ¿sí? Porque debería ser representativa de la población en estudio. Luego de tener una muestra definida, voy a definir dos secuencias, eso lo vamos a ver ahora, que también van a ser definidas al azar. El estudio de bioequivalencia, además, el más utilizado, es un diseño cruzado. Cada sujeto va a recibir ambos tratamientos. Va a recibir el test y va a recibir la referencia. Y va a ser compensado, porque en cada periodo del ensayo los tratamientos se van a administrar a la mitad de la muestra. Esto va a quedar más claro con esta diapositiva, que va a ser la última de hoy. Entonces yo tengo una muestra representativa de voluntarios sanos, ¿no? Y el estudio de bioequivalencia promedio
con el diseño más utilizado, que es el diseño de estudio cruzado, aleatoriza, o sea, divide a esa muestra, ese N, de N siendo N es el número de voluntarios sanos, los dividimos en dos grupos. ¿Ah? A un grupo le vamos a asignar la secuencia referencia test y a otro la secuencia test referencia. Estos grupos generalmente se dividen en la mitad. Entonces, en un primer periodo, este grupo va a recibir la referencia y este grupo va a recibir el test. O sea, cuando hablamos de recibir es una dosis, una administración que se le va a dar a cada sujeto, ¿sí? En las mismas condiciones protocolizadas, ¿no? En las mismas condiciones de internación, de alimentación, de tiempos de muestra que se van a tomar tras la administración, etc. ¿Está bien? Luego vamos a tener un periodo que se llama un periodo de lavado, en donde vamos a esperar a que las concentraciones vuelvan a ser no significativas. ¿Está bien? O sea, que cada sujeto depure el principio activo, elimine de su organismo y vuelva a estar en una condición inicial a la que tenía antes de comenzar el estudio. Y luego vamos a cruzar, por eso se llama cruzado, la administración de los productos. Entonces, los voluntarios que recibieron el producto referencia ahora van a recibir el producto test, y los que recibieron test van a recibir la referencia. Entonces tengo dos periodos. Se llama compensado porque en cada periodo la mitad de los sujetos recibe un producto y la mitad recibe el otro. Un periodo es un momento es una fase, no es periodo, fase, bueno, es un periodo del ensayo clínico. Es, por ejemplo, puede involucrar la internación de todos los voluntarios por 48 horas, por ejemplo, ¿sí? Donde se hace la administración y después a cada voluntario se le toman muestras. Se llama compensado porque la realización del estudio en dos periodos trae aparejado la posibilidad de que en alguno de los periodos pase algo, ¿ah? Algún evento que afecte la conducción del ensayo clínico. Ese efecto puede estar vinculado, no sé, desde algo que ocurra a nivel de las instalaciones del lugar donde se realiza el ensayo clínico, por ejemplo, que provoque demoras en los tiempos de muestreo, demoras, o sea, problemas en la dinámica. Quizás la dinámica del protocolo se cumple mejor en un periodo y no en otro. Temas de la administración, de la alimentación capaz que se puede retrasar en un periodo respecto a otro, etc. Entonces, lo de compensado hace referencia a que en cada periodo, como lo que yo quiero comparar es referencia versus test, en cada periodo la mitad de los sujetos recibe un producto y la mitad recibe otro. O sea que cualquier impacto, cualquier diferencia entre periodos debería afectar de la misma manera a la referencia que al test. Y no nos va a complicar, no nos va a introducir variabilidad en la comparación test-referencia. ¿Se entiende? Por eso se llama compensado. Entonces, aleatorio, porque las secuencias se asignan al azar, los voluntarios se deberían enrolar al azar. Eso digo deberían porque a veces es un ideal, ¿no? A veces tenés una muestra muy limitada para conseguir voluntarios. Pero las secuencias se asignan al azar, eso es importante, para asegurar de que no va a haber ningún sesgo. Después, es cruzado porque cada sujeto recibe un producto y después recibe el otro, ¿sí? Y es compensado, ¿ah? Porque se lleva a cabo en dos periodos donde lo que yo quiero comparar, que es test referencia, se administran mitad y mitad a la muestra en cada periodo. O sea, no le administro primero a todos el producto test y después a todos el producto referencia. ¿Está bien? Es por un tema estadístico, porque quiero evitar que haya cualquier contribución de variabilidad a mi resultado más allá de la real diferencia entre test y referencia, que es lo que yo quiero comparar. ¿Ah? O sea, si los periodos que lo van a hacer contribuyen con variabilidad, yo lo que quiero es que esa variabilidad no esté presente, no afecte la comparación test versus referencia.
Este estudio tiene la gran potencialidad, o sea, es muy, estadísticamente tiene mayor potencia respecto a un estudio paralelo, que lo vamos a ver el viernes, eso lo vamos a comentar, ya que cada sujeto actúa como su propio control. Cada sujeto recibe el producto de referencia y recibe el producto test. ¿Y eso qué variabilidad nos quita de arriba, digamos? ¿Qué variabilidad nos permite, qué componente? Voy a plantear así, la última pregunta y cerramos. ¿Qué fuente de variabilidad estoy quitando o removiendo en una cantidad significativa cuando yo aseguro que el mismo sujeto recibe la referencia y recibe el test? Yo lo que pensé fue que lo dabas así aleatoriamente, primero a la mitad le das uno y a la mitad otra, y después al revés, para eliminar lo que sería todo el factor ambiental, digamos, pero capaz que no es la pregunta que querías hacer. Pero vos decís, Tampoco sé si se llama factor ambiental. sería un poco el entorno, el entorno, El entorno, ahí va. o sea, lo que llamamos nosotros como la ocasión, es Ahí va. las características experimentales, las condiciones experimentales que se den en un periodo y en otro. Esa contribución de variabilidad la sacás bastante al hacer el estudio compensado, o sea que en cada Ahí va. periodo la mitad de los sujetos reciban un producto y la mitad otro. Pero ¿qué otro componente importante en la biodisponibilidad de cualquier principio activo? Nos sacamos vamos a ver que eso es relativo, pero nos sacamos de arriba asegurando que cada sujeto reciba test y reciba referencia. ¿Y no sería el componente individual, digamos? Porque si a la mitad le das la referencia y a la otra mitad le das el test, podría haber una diferencia entre individuos. Perfecto, exacto. Nos sacamos de arriba el componente que de cada organismo puede aportar a la respuesta farmacocinética. ¿Está bien? Exacto, exactamente. Si yo hiciera un estudio paralelo, vamos a hacer, como vamos a ver, con dos poblaciones, y esa es exactamente la correcta manera de imaginarlo, de verlo. Si una población recibe referencia y otra test, y yo comparo, por ejemplo, las áreas bajo la curva, ahí puedo no solo tener diferencias en la biodisponibilidad provocadas por el principio activo, por el medicamento, perdón, por la marca comercial, sino también provocadas por por ejemplo, por la eliminación, ¿tá? Por el clearance. Y además, aun cuando el clearance sea igual, la biodisponibilidad puede ser diferente entre sujetos, porque pueden tener distinta biodisponibilidad para el mismo principio activo, ¿sí? Por características del organismo. Entonces, cuando el mismo sujeto actúa como su propio control, recibiendo referencia, recibiendo test, nos sacamos de arriba esa contribución del organismo. O sea, comparamos ambos productos, ambos medicamentos en el mismo organismo, ¿sí? Entonces, nos quitamos de arriba la variabilidad interindividual farmacocinética, ¿está bien? Y también nos acercamos mucho más a la comparación real de la biodisponibilidad, quitándonos de arriba las contribuciones que pueden hacer a la eliminación, ¿sí? Al clearance. Ese segundo aspecto capaz que es un poco más sutil de ver, pero lo vamos a ver cuando hagamos algunos cálculos, algunas cuentas. ¿Está bien? Bien. Vamos entonces, este diseño se llama 2x2x2 porque son 2 periodos, 2 secuencias, 2 tratamientos. Ese protocolo aplicado globalmente para evaluación de bioequivalencia tiene un análisis estadístico sencillo, además, como vamos a ver, y puede ser un análisis, o sea, es un análisis objetivo. Cada sujeto su propio control, lo cual tiene esa ventaja que nombramos recién, pero como desventajas tiene que no es muy aplicable a principios activos que tienen una larga semivida de eliminación, o sea,
para aplicar este lavado, este periodo de lavado, tengo que esperar a que las concentraciones vuelvan a niveles no significativos y quizás eso pueda llevar muchos días. Para algunos principios activos puede llevar semanas. Y asegurar que el periodo se va a realizar con los mismos voluntarios sanos en condiciones similares al periodo 1 puede ser mucho más difícil si este periodo de lavado se hace muy largo. Entonces, en ese caso, a veces el estudio cruzado no es muy aplicable. Y no evaluamos la variabilidad de cada formulación, esto es algo más sutil que lo vamos a retomar la clase que viene. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Mira, -4. Nos estamos yendo un poco de hora. Pero bueno, está. Pero quedó todo claro, sí. El viernes retomamos y tratamos de mantenernos acotados al horario de la clase. ¿Está bien? Bueno, Nos estamos viendo entonces. la retomamos el viernes. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. gracias.